Muy bien, continuando. Ya, quedamos en que aquí salía 84. ¿Listo? Muy bien. A ver, vamos a colocar acá la participación. Luana ya participó, ¿verdad? Acá le tengo que poner su nota. Sitka no está, Brigitte otra vez no está. Y me dijo el día de ayer que iba a participar en la clase y no está. Y faltaría Luciana. Luciana, siguiente oportunidad. ¿Estás en clase o no? A ver, ¿dónde está? No está, ¿verdad? No está en clase. Entonces continúo. A ver, ¿quién desea hacer el siguiente ejercicio? Yo. Ya participaste tú, otra persona. Luana. A ver, Luana, ¿cómo lo calcularías? Profesor, Dime, simplificando ¿cuántas los dos S? S, Ya. 2, ¿Estas también? sí, ¿Y cuánto te quedó? 118. Ya está, eso es todo. Pregunta, hasta ahí, ¿me han entendido lo que tienen que hacer para resolver los ejercicios? Sí, profe. ¿Sí? ¿No hay ninguna pregunta que quieran hacer entonces? No, profe. Ok, entonces si está todo claro, vamos a pasar a los dos últimos ejercicios. Por favor, presten mucha atención, ¿ya? Cualquier cosa pueden ver la repetición del video para que no tengan problemas después. A ver. Listo. Esto de acá es la demostración, ¿ya? Esto de acá no se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque ya lo hemos demostrado. Entonces tú lo único que tienes que hacer es cancelar y colocar la respuesta. ¿Está claro? Eso es lo único que debes hacer. Ahí está Brigitte. Mira, entrando cuando ya va a acabar la clase. Y ahora, igual Sitka me dice, profesor, es que no estuve atento a la hora y se me pasó, disculpe. La verdad es que no los entiendo realmente. De verdad no los entiendo. Siguiente ejercicio entonces. Ejercicio número 3 dice, la diferencia de dos ángulos suplementarios es 36 grados. Hallar la medida de la mitad del menor ángulo. Entonces, tú ya sabes qué cosas son los ángulos suplementarios, ¿verdad? Entonces, pienso en dos ángulos. Mira, dos ángulos suplementarios. ¿Ya? Dos ángulos suplementarios. Entonces, digamos que el primer ángulo se va a llamar X y el otro ángulo se va a llamar Y, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué dice acá? Que la diferencia, o sea, si yo resto el primer ángulo X con el segundo ángulo Y, es igual a 36 grados. ¿Ya? Entonces, de aquí, me pide hallar la medida de la mitad, del menor ángulo, Valerie, pregunta, ¿cuál de los dos será el menor ángulo? ¿La X o la Y? No se sabe. Pero ¿cómo podrías determinarlo si sabes que son ángulos suplementarios y que la resta de estos da 36 grados? Reemplazando 180. No. Mira, observa. Cuando yo tengo 5 menos 2 es igual a 3, ¿cierto? ¿Cierto? Ya. Entonces, el primero es mayor que el segundo. ¿Por qué razón? Porque el resultado aquí es positivo, ¿cierto? Si observamos, está sucediendo lo mismo. El primero es restado con el segundo y el resultado es positivo. Entonces,
¿Cuál de los dos sería el mayor y cuál sería el menor? X sería el mayor y Y el menor. Exacto, pero por las posiciones, no por las letras, ojo, no por las letras, sino por las posiciones. Entonces, fíjate en lo siguiente. Me piden calcular allá la mitad de el menor ángulo. O sea que me piden calcular la mitad de Y. ¿Ok? Esto es lo que me piden calcular. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en qué es lo que vamos a calcular? Listo. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? También sé, mira, también sé por teoría, porque lo hemos aprendido al inicio, que si yo sumara los mismos dos ángulos, ¿a qué debería ser igual Benjamín? ¿A qué debería ser igual la suma de estos mismos dos ángulos si se llaman ángulos suplementarios? 180, profesor. Muy bien, Benjamín, 180 grados. Una vez que yo tengo estos dos datos y sé lo que estoy buscando, realizo la siguiente operación. Mira, lo que voy a hacer es sumar las ecuaciones lado a lado. Ya voy a hacer un sistema de ecuaciones. Coloco los mismos datos unos debajo de otros, ya, de esta manera, y sumo las ecuaciones. Mira, sumo. ¿A qué se refiere con sumar? Fíjate, vas a sumar x más x. X más X. Vas a colocar menos Y más Y, menos Y más Y. Como esto es igual, colocas un solo igual. Y después colocas 36 grados más 180 grados. Estoy sumando las ecuaciones lado a lado, ¿ya? Entonces, X más X, 2X. Menos Y más Y, 0. Acuérdate, si las cantidades son iguales pero de signos diferentes, sale 0. 180 más 36, ¿cuánto es? Es 216. Entonces, el mayor ángulo, que es X, sería 216 entre 2. Por lo que X, o sea, el mayor ángulo, sería igual a 108. Si X vale 108, ¿cuánto debería valer Y aquí? Si X vale 108, ¿cuánto debería valer Y si ambos son ángulos suplementarios? Menos 100. ¿Cuánto? No escuché bien. Menos 108. Son ángulos suplementarios. Y L es 108, ¿cuánto vale el otro si son suplementarios? 180. ¿Qué es lo que le falta a ¿Qué es lo que le falta a 108 para hacer 180? 72. 72. Son ángulos complementarios, ¿sí o no? ¿Qué significa que sean complementarios? Que su suma es igual a 180. Entonces, si a mí me piden calcular la mitad del menor ángulo, tendría que calcular ¿qué cosa? La mitad de 72. Y eso es 36. Y esa es la respuesta. Ángulos. ¿Han entendido la explicación? Profesor, Pregunta, dime. yo entendí que X menos Y es igual a 36, pero lo que no entendí es si X más Y porque es igual a 180. Porque son ángulos complementarios. Perdón, suplementarios. Los suplementarios siempre sumados dan 180. Ellos son suplementarios, pero acá al inicio te dice diferencia. Pero por teoría sabes que si lo sumaras te da 180. Por teoría. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ya, siguiente ejercicio. Ya, la diferencia de dos ángulos complementarios es 54. ¿Ya? Diferencia. Entonces,
Digamos que mis dos ángulos complementarios son X y Y. Son dos ángulos complementarios. Si su diferencia es 54, si su diferencia es 54, ¿qué me pide hallar? Hallar la medida del ángulo mayor. Pregunta, Génesis, ¿cuál de los dos es el mayor, la X o la Y? Todavía no se sabe, profesor. Y hace rato, ¿cómo lo determinamos? Profesor, es la X. A ver, Rafael, ¿por qué razón sería la X? Porque es mayor que la Y. Ya no me convence la explicación realmente. ¿Te acuerdas que explicamos, ¿dónde está? Explicamos que cuando yo resto, ¿ya? Cuando yo resto, el minuendo, que es este primerito, ¿ya? Siempre es mayor que el sustraendo porque el resultado es positivo. Entonces, la respuesta aquí sería, pues sería la X porque es el minuendo o es el primer término de la sustracción, digámoslo así. Entonces, el primer término siempre es mayor que el segundo término de una sustracción, si es que el resultado es positivo, ¿ya? Si es que el resultado es positivo. Entonces, sí, la X es el ángulo mayor y justamente es lo que te pide hallar X, dice acá, hallar la medida del ángulo mayor. Ahora, si yo sé que X y Y son complementarios, Sebastián, ¿su suma a qué debería ser igual? ¿A qué debería ser igual esta suma, Sebastián? No entendí. Si X y Y son ángulos complementarios, ¿a qué debería ser igual la suma de esos ángulos complementarios? Si suplementarios es 180 la suma, los complementarios, ¿a qué es igual ¿A su suma? 80? No, un poco. 180. No, mucho. La mitad de 90. 180, 90 a 90. No me adivines, porque esto lo hemos hecho en la parte teórica, no adivines. Ya está, Pensé 90 que era grados. 80. No es 80, es 90. Por eso les he dado a apuntar las fórmulas. Listo. Entonces, sigo el mismo procedimiento que hace rato, mira. Tengo dos ecuaciones. Voy a hacer un sistema de ecuaciones. Entonces voy a colocar aquí. X menos Y es igual a 54. X más Y es igual a 90. Entonces, si yo sumo estas dos ecuaciones lado a lado, tendría X más X menos Y más Y. Y eso es igual a 54 más 90. Entonces, acá tendría 2X es igual a 144 grados. Por lo que X sería 144 grados entre 2. Entonces, X valdría 72 grados. Y como era justamente lo que estoy buscando, pues aquí terminaría el ejercicio. Hasta ahí, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. ¿Seguros? Ya. Entonces, pasemos a trabajar econometría. A ver. Vamos a poner aquí. Allá. Antes de... Ahí está su tarea, ¿ya? Ahí está la tarea. Todo esto tienen que resolver, ¿ya? Todo esto les toca resolver para la próxima semana. Yo espero que ya me hayan enviado las tareas que les correspondía enviar el día de hoy. Espero que así sea, ¿ya? Voy a poner el material de trigonometría. A ver.
está? Trigonometría. Aquí. Listo. A ver. Ya. Entonces trabajamos trigonometría. Dice. Hoy día vamos a trabajar lo que es arco y sector circular. ¿Ya? Vamos a hacer una primera parte. Hoy día van a identificar los elementos de un sector circular y van a calcular el área de un sector circular. Entonces, observen aquí. Arco. ¿Qué cosa es un arco? En una circunferencia del arco, ¿ya? Es una porción cualquiera, dice, de esa circunferencia. Recibe el nombre de arco a este pedazo nada más que va desde el punto A al punto B. Esta curva que ustedes ven aquí, lo voy a pintar de color rojito, esta curva que ustedes ven aquí, a eso nosotros lo conocemos como arco, ¿ya? Un arco de la circunferencia. ¿Listo? Entonces, el arco se va a llamar o va a recibir su nombre dependiendo de los puntos que lo contienen, desde el punto A hasta el punto B, por ejemplo. Ese vendría a ser nuestro arco graficado ahí. A es el punto origen, digámoslo aquí, del arco AB, y B vendría a ser el extremo, o sea, el otro lado. O, el punto O vendría a ser este de aquí, que es el centro de la circunferencia. Y R vendría a ser el valor o la medida o la distancia del radio de la circunferencia. ¿Ya? Entonces recuerda eso, el arco de una circunferencia es este segmento que es una curva, ¿ya? Es un pedazo de la circunferencia nada más. Esa curva se llama arco. Ahora, amplitud. ¿Qué cosa es la amplitud? Está dada por la medida del ángulo central que subtiene el arco. ¿A qué se refiere? Se refiere al ángulo que está aquí. Por ejemplo, si este arco es 65 grados, este ángulo también es 65 grados, ¿ya? Eso hemos hecho en circunferencias, creo, el año pasado, ¿no? Cuando hemos trabajado ángulos en la circunferencia, ángulo central. Es del mismo tamaño que el arco de la circunferencia. Entonces, si este vale 65, este también vale 65, ¿ya? Aquí vamos a estar trabajando con otro tipo de sistemas de numeración, de medición angular. ¿Se acuerdan que hemos visto que también hay radianes? Por ejemplo, acá podría ser pi sextos en radianes. Entonces, este arco mediría pi sextos en radianes también. ¿Ya? Eso es el arco. El arco es el ángulo que está ahí. Listo. Ahora, la longitud de arco, ¿qué cosa es? Eso también les enseñé a calcular el año pasado. Longitud de arco es una circunferencia de radio R, ¿ya? De radio R. En una circunferencia, perdón, de radio R, un ángulo central de teta radianes, o sea, de un ángulo en radianes. Teta puede ser cualquier tipo de medida para las radianes. Determina una longitud de arco que vamos a nosotros llamar L, que se calcula multiplicando el número de radianes, o sea, el número de acá, de este angulito que está aquí, pero que esté en la medida de radianes. Ojo, en el sistema se me fue el nombre. En el sistema radial, ¿ya? Y el radio de la circunferencia es R. Entonces, aquí mira, la longitud de arco, nosotros lo vamos a llamar L. ¿Qué cosa es la longitud de arco? Es esto de aquí, el arco en sí. ¿Listo? El radio, vuelvo a explicar, es la distancia que hay desde el centro hacia el borde de la circunferencia. Teta vendría a ser el número en radianes del ángulo central. O sea, teta podría ser 1 radián, podría ser 3,5 radianes, podría ser pi cuartos en radianes, ¿ya? Todo depende del valor, ¿ya? De la medida del ángulo. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros? ¿Cómo calculamos nosotros este arco, esta longitud? Lo vamos a calcular
multiplicando la medida del radio, ¿por quién? Por el ángulo en radianes, ¿ya? La medida del radio por el ángulo en radianes. Eso es lo que vamos a utilizar para calcular la longitud de arco. Listo. Ahora, ¿qué cosa es un sector circular? Luego de haber aprendido esas cositas que son conceptos previos, digámoslo así, a partir de aquí es lo que nos toca trabajar el día de hoy, ¿ya? A partir de aquí es lo que nos toca trabajar el día de hoy. Entonces, ¿qué cosa es un sector circular? Se llama sector circular a la región circular limitada por 2 radios y el arco correspondiente. Mira, aquí el sector circular está compuesto por 2 radios. Desde este punto hasta este punto hay un radio. Cuidado, no marquen. A ver, borrar. Listo. Voy a deshabilitar eso. A ver, espérense. Ya. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que desde el punto O hasta el punto A hay un radio, ¿ya? Un radio cualquiera. Ese mismo radio está aquí, desde el punto O hasta el punto B. ¿Listo? Entonces, entre estos 2 radios hay un arco. Todo aquello que esté dentro del radio, ¿ya? De estos 2 radios, todo aquello que esté dentro de estos 2 radios y esa línea curva, ese arco, se le conoce como sector circular. Eso es el sector circular. Todo ese espacio contenido entre los 2 radios y la longitud de arco. ¿Ok? Eso es el sector circular, todo ese espacio que está ahí. Hasta ahí está clara la explicación de qué cosa es un sector circular. Es un pequeño pedazo de una circunferencia, comprendida entre 2 radios. ¿Ya? Ahora sí, continuamos. ¿Cómo se va a llamar este sector circular? Depende de los puntos que están aquí. Por ejemplo, este sector circular se llama el sector circular A o B, porque está contenido por los 2 radios que se forman desde el punto A hasta el punto B. ¿Listo? ¿Cómo calculas el área del sector circular? ¿Cómo lo haces? El área de un sector circular es igual al semiproducto de la longitud de su radio elevado al cuadrado y la medida de su ángulo central en radianes. Es decir, que el área, porque acá está, mira, S significa área del sector circular. El área vas a calcularla elevando el radio a la potencia 2 multiplicada por el ángulo y todo eso dividido entre 2. Nada más, eso es todo lo que necesitas. ¿Ya? Eso es todo lo que necesitas. Radio al cuadrado por el ángulo entre 2. Apunten esto, por favor, ¿ya? Apunten esto para que puedan entender lo que vamos a hacer en los ejercicios. Apúntenlo rápidamente. El área del sector circular se calcula elevando el radio al cuadrado, multiplicándolo por el ángulo, ¿ya? Por el ángulo del sector circular y dividiéndolo entre 2. ¿Ya? Apunten. ¿Y por qué sale 2, profesor? ¿En dónde? Porque usted marcó. ¿Esto? Así está la fórmula. Cuando tú haces las respectivas, ¿cómo se dice? Cuando tú tomas las fórmulas que se utilizan para calcular el área de una circunferencia y trabajas para que esté condicionado con respecto a los valores de, por ejemplo, el radio y el ángulo de la circunferencia o del sector circular, te va a botar esta fórmula de aquí. O sea, la fórmula se establece debido a las anteriores fórmulas que les preceden. Tendría que explicarte cómo calcular el área de una circunferencia, entonces después tendría que explicarte cómo termino calculando realmente el área de un sector circular. Entonces, esos son demostraciones. La fórmula en sí es esta de aquí. Ustedes ahorita simplemente deben aplicar la fórmula. No les estoy enseñando demostración de cómo aparece la fórmula porque eso al final no les concierne, digámoslo así, ahorita, al menos en este nivel no. ¿Ya? Entonces, así es la fórmula. Tienes que trabajar con esto. ¿Listo?
Vamos con el siguiente. Ahora, aparte de la fórmula que les hice apuntar, aparte de esa fórmula, se puede también calcular el área del sector circular con esta fórmula y con esta de aquí. Apúntenlo, por favor. Estas dos fórmulas son la misma, ¿ya? Para el mismo objetivo, por decirlo así. Con las tres fórmulas que están apuntando, pueden calcular el área de un sector circular. Todo depende de aquellos datos que poseas. Por ejemplo, si posees el radio y el ángulo, usas la primera. Si posees el radio y la longitud de arco, utilizas la segunda. Si posees el ángulo y la longitud de arco, utilizas la tercera. Todo depende de aquellos datos que poseas en la gráfica, ¿ya? Apunten, por favor, las dos fórmulas que están aquí. Apúntenlas ahí en una hojita aparte. ¿Ya está? Dime, Valerie. ¿L qué es? L es área del sector circular. ¿L o S? L. L, eso es longitud de arco. L es longitud de arco. ¿Listo? ¿Puedo continuar? A ver, ¿me avisan? ¿Puedo continuar ya? ¿Ya puedo continuar? Sí. Sí, profesor. Listo. Vamos entonces. Mira, actividades. ¿Qué dice? Calcular el valor del área de los sectores circulados mostrado en cada caso. Voy a calcular el área de esto y de esto. Pero mira, aquí, por ejemplo, tengo el radio y la longitud de arco. Aquí tengo, ¿qué cosa? El radio y el ángulo del sector circular. Aquí, por ejemplo, tengo el ángulo del sector circular y la longitud de arco. Entonces, dependiendo de los datos, voy a trabajar los ejercicios. Por ejemplo, en el primer caso, ¿cuál es la fórmula que se trabaja para hallar su área? Sería S es igual, tengo radio y longitud de arco. Radio y longitud de arco. Mira, radio y longitud de arco. Entonces tendría que utilizar longitud de arco por radio dividido entre 2. ¿Cuánto vale la longitud de arco aquí? Aquí la longitud de arco mide 3 metros y el radio mide 2 metros. Entonces, reemplazando los valores, longitud de arco son 3 metros. Eso lo voy a multiplicar por el radio, que son 2 metros. Y todo esto lo voy a dividir entre 2. Entonces, el área sería 3 por 2, 6. Metro por metro, metro al cuadrado. Y todo eso dividido entre 2. ¿Ya? Entonces, 6 entre 2, ¿a qué es igual? Es igual a 3. ¿3 qué? 3 metros cuadrados. De esa forma calcularía el área en ese sector circular. ¿Ok? Siguiente, mira. Profesor, Dime. ¿eso lo apuntamos? Esto tiene que ir apuntado en la parte de actividades de su cuaderno, pues, ¿no? Lo que van a colocar en su cuaderno es o copian todo a la separata o lo pueden pegar, pero tienen que colocarlo en su cuaderno. ¿Listo? Siguiente, mira, ¿cómo calculas aquí el área de este sector circular? ¿Qué cosa tengo? Tengo radio y tengo ángulo, ¿verdad? ¿Te acuerdas que la primera fórmula es radio al cuadrado por el ángulo dividido entre 2? ¿Cuánto vale el radio según esto? El radio valdría 4 metros y el ángulo sería 1 radián, ¿verdad? Entonces, el área de ese sector circular se calcularía como 4 metros elevado al cuadrado por 1 radián.
Y esto dividido entre 2. ¿Listo? Listo, listo, listo. Entonces, acá tengo que colocar simplemente 1. Teta vendría a ser la medida. Esto de acá ya no. Uy, ¿qué pasó? Ah, ya. Radianes no. Solamente 1 colocaría, ¿ya? Se coloca simplemente el número. Ah, me estaba olvidando de eso. Que si no va a salir radianes, si no debe salir eso. Solamente se coloca la cantidad, ¿ok? Sin la medida. Entonces, en este caso tendríamos 4 al cuadrado, ¿cuánto es? Ayer aprendimos potenciación, ¿verdad? 4 al cuadrado sería 16. Y metro al cuadrado es metro al cuadrado. Y eso multiplicado por el número 1. Y todo esto dividido entre 2. ¿Cuánto es 16 por 1? 16 metros al cuadrado. Y eso lo dividimos entre 2. Entonces, 16 entre 2 es 8. 8 metros al cuadrado. Último, mira aquí. Último. ¿Cómo calculas aquí el área? ¿Qué cosa tienes? Tienes longitud de arco, que es esta de aquí, y tienes la medida del ángulo. Entonces, según la fórmula, ¿qué dice? L al cuadrado dividido entre 2 teta, ¿verdad? L al cuadrado dividido entre 2 por el ángulo teta. Listo. ¿Cuánto valdría L? Vale 2 metros. ¿Cuánto valdría Ahí el falta el ángulo? cuadrado, profesor. Ah, al cuadrado es, ¿no? L al cuadrado, ¿sí? Listo. Y aquí el ángulo sería 0,5. ¿Ok? 0,5. Entonces, aquí calculamos. L es 2 metros. Lo elevo al cuadrado. Dividido entre 2 por 0,5. ¿Ya? 0,5. Entonces, aquí sería 2 al cuadrado, 4. M al cuadrado, M al cuadrado. Dividido entre 2 por 0,5. Mira, 0,5 por 2. Si quieres, usas tu calculadora, no hay problema. 2 por 5, 10. Llevo 1. 2 por 0, 0 y 1, 1. ¿Cuántas cifras decimales hay entre los dos números? Solamente una nada más, el 5. Entonces, corro la coma decimal aquí y 1,0 es lo mismo que decir 1. Entonces, abajo, 2 por 0,5 sale 1. ¿Cuánto es 4 entre 1? 4. Entonces, aquí el resultado sería 4 metros cuadrados. Hasta ahí, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Profesor, yo no entendí muy bien desde el inicio. Yo tampoco entendí muy bien, profesor. ¿Quién es? Ah, Rafael. Pero si yo te veo que estás jugando con un papelito. Yo tampoco, profesor, es muy difícil. Ya, No estoy a ver. jugando, solo estoy usando mi borrador que Mm, estoy quitando algo. pero no deberías hacer eso mientras recibes explicación porque te distraes. Y te veo que estás jugando ahí con algo en la mano y no prestas atención por estar mirando lo que estás teniendo en la mano. Yo los estoy observando, chicos, no crean que yo no los veo. Mientras que yo voy explicando, voy viendo las cámaras qué cosas están haciendo. Entonces, presten atención, ¿ya? Voy a explicar de nuevo. Hay 3 fórmulas que nosotros estamos utilizando para calcular el área. La primera, la segunda, la tercera. Cada una de estas fórmulas es diferente. ¿Por qué? Porque dependen de los datos que se utilizan aquí en la gráfica. Tú tienes que escoger la fórmula, ¿ya? Tú vas a escoger la fórmula. ¿Pero de qué depende? De los valores. Por ejemplo, ¿qué cosa es esto? Esto es un radio. ¿Y qué cosa es esto? Esto es longitud de arco. ¿Quiénes son la longitud y el radio? Este es longitud de arco, este es radio. Entonces, ¿cuánto vale cada uno? Según la gráfica, la longitud vale 3 metros y el radio vale 2 metros. Reemplazas los valores. Mira, longitud es 3 metros, radio es 2 metros. Multiplicas 3 por 2, 6. Metro por metro, metro cuadrado. Y eso lo divides entre 2 y sale 3 metros cuadrados. Hasta ahí, Benjamín, Sebastián, Rafael, ¿han entendido esa explicación? Sí. Benjamín, ¿tú?
Sí, profesor. Ya. Sebastián. Sí. Ya. Siguiente explicación. Observen. La siguiente gráfica dice, tienes que el radio es 4 metros y el ángulo que está dentro, mira, un radián es este de aquí. ¿Cuál fórmula de las tres tiene radio y ángulo? Esta de acá. Radio al cuadrado por el ángulo entre 2. ¿Cuánto vale el radio? 4 metros. ¿Cuánto vale el ángulo? 1. ¿1 qué? Un radián. 1 nada más colocamos aquí. Ahora, reemplaza radio vale 4. Ahí está. 4 al cuadrado por el ángulo que vale 1. Entonces coloco aquí 1. Y todo esto lo divides entre 2. 4 al cuadrado es 4 por 4. 4 por 4 es 16. Metro por metro, ¿qué cosa es? Metro al cuadrado. Y 1 sigue siendo 1. Entre 2. 16 por 1, 16 metros al cuadrado. Y entre 2 es 8 metros. Hasta ahí, Benjamín, Rafael, Sebastián, ¿han entendido esa explicación? Sí. Sí. Benjamín, No, profesor. ¿en qué parte te has perdido? ¿Qué te causa confusión? ¿El 4 metros al cuadrado? Sí, profesor. ¿Te acuerdas que hemos aprendido qué cosa es una potencia? Entonces, 4 al cuadrado es 4 por 4. ¿Y cuánto es 4 por 4? 16. ¿Entiendes eso? Ya. Metro por metro. Porque tú estás multiplicando también el metro que está aquí. Metro por metro. ¿Cuánto es metro por metro? Metro por metro es metro al cuadrado. ¿Por qué? Porque acá es el exponente 1 y acá también. Y por teoría de exponentes se suman los exponentes de las bases iguales. Metro por metro es metro elevado al exponente 1 más 1, que da metro al cuadrado. Entonces, cada vez que tú multiplicas un metro por otro metro, el exponente es el número de metros que están aquí, 2 metros. ¿Entiendes eso? Benjamín, ¿entiendes eso? Benjamín. Sí, profesor. Ya, entonces a partir de ahí multiplicas. 16 por 1 sigue siendo 16 y los metros no se cambian. 16 entre 2, 8. Ahora sí. Por último, aquí en esta gráfica, ¿qué cosa vemos? Vemos el ángulo y vemos la longitud de arco. ¿Cuál es la fórmula que utiliza longitud de arco y ángulo? Esta. Esta utiliza longitud y ángulo. Entonces reemplazas, la longitud es 2 metros, el ángulo es 0,5. Elevas al cuadrado 2 metros. 2 por 2, 4. Metro por metro, metro cuadrado. 2 por 0,5 sale 1. 4 entre 1, 4. Y esa sería la respuesta, 4 metros cuadrados. ¿Entendieron, Sebastián, Rafael, Benjamín? Sí, profesor. Sebastián, Sí. listo. Entonces, se acabó el Zoom, pero todavía nos falta, ¿cuánto? 10 minutos, ¿no? Ya, me falta un ejercicio más, creo. A ver, 2 ejercicios que son rápidos. ¿Ya? Entonces, por favor, vuelven a entrar para terminar esos 2 últimos ejercicios. Listo. Entonces, ahora, por ejemplo, ahí está Estefan, está entrando a clases. A ver, por ejemplo aquí, observen bien qué dice el ejercicio, ¿ya? Observen bien, dice calcular L. Esto es lo que vamos a calcular. No estamos calculando área, ojo, no estamos calculando área, nos piden calcular L. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? ¿Cómo calculas L? ¿Qué cosa significa L? L es longitud de arco. Longitud de arco. ¿Ya? Eso es la L. Entonces, ¿te acuerdas que al inicio te mencioné que la longitud de arco se calcula multiplicando el radio por el ángulo?
Así debes calcular tú la longitud de un arco. La pregunta sería, ¿cuánto vale el radio y cuánto vale el ángulo? Si observas, el radio es este valor, la distancia que hay desde el centro hasta la circunferencia, hasta la línea de la circunferencia. Entonces, R valdría 30. Y el ángulo vendría a ser este numerito que está aquí en la amplitud del sector circular. Entonces, acá sería 2pi dividido entre 5. ¿Qué vas a hacer ahora? Vas a reemplazar los valores. Colocas 30 y lo vas a multiplicar por 2pi sobre 5. Entonces, L va a ser igual a 30 por 2, 60. Coloco la letra pi al costado, nada más, y esto lo divido entre 5. Entonces, L sería igual 60 entre 5, 12. Y coloco la letra pi al costado. Entonces, la respuesta era la letra A, 12pi. Hasta ahí. ¿Preguntas? A ver, preguntas. ¿Alguien que quiera preguntar algo? ¿Han entendido o no? Yo entendí, profesor. Ok. ¿Seguros que no tienen ninguna pregunta? Profesor, Dime, ahí el Benjamín. 30 primero se Multiplica por el 2. ¿Sí? 60 por 5. Ujú. Y el pi no hace nada, no, el pi solo es. En ese momento no. ¿Por qué razón? Porque aquí la respuesta está dada en pi. Si te dijeran, cámbialo por su valor numérico, que es 3,14 y varios decimales más, ahí sí lo tendrías que cambiar. Pero mientras tanto, se mantiene como si fuese una letra cualquiera. ¿Está bien? Listo. Siguiente ejercicio. Calcula el área del sector circular. Ahora sí, mira, acá dice claramente área. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a buscar cuál de las tres fórmulas te sirve. ¿Cuál de las tres fórmulas vas a utilizar? En este caso, ¿qué cosa tienes? Tienes radio. Radio es igual a 12. Y aquí, ¿qué cosa tienes? El ángulo, ¿verdad? Ángulo es igual a pi sextos. La pregunta es, ¿cuál de las tres fórmulas utiliza el radio y el ángulo? R al cuadrado por ángulo entre 2. Muy bien. Radio al cuadrado por el ángulo entre 2. ¿Cuánto vale ese radio? Ahí está, ¿no? Vale 12. Lo elevas al cuadrado. El ángulo mide pi medios. Perdón, pi sextos. Pi sextos. Entonces voy a multiplicar por pi sextos. Y eso lo divido entre 2. Entonces calculo aquí. 12 al cuadrado, 144. Eso lo voy a multiplicar por pi sextos. Y esa multiplicación la voy a dividir entre 2. ¿Ok? Entonces trabajo por aquí. El área va a ser igual a 144 por una pi. 144 por una pi saldría 144 pi. Entonces acá coloco 144 pi. Y eso está dividido entre ¿cuánto? Entre 6. Pero esta multiplicación que acabo de obtener está dividida entre 2. Entonces, primero resuelvo lo que me salió acá arriba. ¿Ya? Primero resuelvo eso. 144 entre 6 sería igual a 24. 24 pi. Y eso lo voy a dividir entre el 2 que está abajo. Entonces, 24 entre 2 es igual a 12. Entonces, aquí también saldría 12 pi. Acá lo han puesto con unidades al cuadrado. Si coloco aquí unidades, entonces acá sería unidades al cuadrado. Acá igual. Unidades al cuadrado, unidades al cuadrado y acá unidades al cuadrado. Entonces, esa sería la respuesta. A ver, preguntas. Rapidísimo, que ya terminamos. Preguntas. A ver, ¿quiénes desean preguntar? Pregunten, antes de que terminemos ya la clase.
¿Por qué puso la U? La U significa unidades, significa que pudo haber sido metros, pudo haber sido centímetros, pudo haber sido kilómetros, pero la U representa cualquiera de esas posibilidades. Entonces, como el ejercicio pedía que sean unidades al cuadrado al final, pues lo único que hicimos fue agregarle esa U como si dijera centímetros, como metros o como kilómetros. ¿Entiendes eso? ¿Sí? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Ahí está su tarea, ¿ya? En el caso del ejercicio 2 y del ejercicio 4, ahí te pide que coloques la U, por ejemplo, mira. En estos dos pide que coloques la U. En el ejercicio 1 y el ejercicio 3 no. Ahí no tienes que calcular con la U. Entonces, la 2 y la 4 lo hacen colocándole la letra U, así como lo he puesto aquí. Lo colocas dentro del paréntesis, U al cuadrado es U cuadrado, y después lo colocas a un costadito nada más. ¿Sí? Ahora sí, pregunto, ¿no hay nada más que quieran preguntar para finalizar la clase? Dime. Podemos volver a ver el video, lo voy a mandar al grupo, ¿no, profesor? Sí, más tardecito, aproximadamente a las 2, así les estaré enviando, porque ustedes saben, tiene que cargarlo, tengo que pegar con los otros videos y subirlo a YouTube, entonces demora un poco. Pero pasando las 2 ya les debo estar enviando los videos, ¿ya? Listo. Nos despedimos, chicos, nos vemos el día de mañana. Los que no me han enviado las tareas que les corresponden a entregar el día de hoy, por favor, háganlo. Háganlo, ¿ya? Envíenme las tareas. Nos vemos el día de mañana. Oh, más rato, ¿no? Nos toca más rato todavía razonamiento matemático. Sí. Perdón, es que estoy apurado. Ya, nos vemos. Profesor, cuídese, nos vemos.